Is your healing? Is your healing? Your healing? Is your healing? Is your healing? Your healing? Muy buenas a todos y bienvenidos al primer P3, que es Pablo Picasarri Podcast. Una idea que nace con el concepto de querer reafirmar algo que aprendí cuando empecé a dedicarme a este sector, que es que las personas son el motor del negocio. Y bueno, una idea de mostrar el negocio de una manera diferente, que son esto las personas, pues va un poco este podcast de personas que han decidido emprender, de hacer algo diferente, de arriesgar. Y bueno, la manera que se me ocurrió de mostrar a estas personas, no porque sean ricas, ni porque no llego a tanta gente rica, pero bueno, no porque sean muy influyentes ni nada, pero sí porque creo que tienen una cosa diferente para poder emprender, que creo que no es cosa para todos. Así que bueno, una persona que creo que tiene bastante culpa de haberme metido en este fregado, a ver qué tal sale, es el señor que tengo a mi izquierda, que será con quien charlaremos, porque al final no quiero que esto tampoco sea una entrevista, sino que quiero que sea más bien una charla para que nos cuente y conocer a personas diferentes de cómo llegaron a meterse en todo este lío de emprender y hacer un negocio. Así que bueno, hoy tenemos el placer de charlar un ratito con don Aitami Rivero, que entre otras cosas es mi jefe, pero bueno, no le vamos a hacer mucho, bueno, mi jefe, entre comillas. No le vamos a hacer mucho la pelota, pero bueno, la idea es un poco de conocer a Aitami a nivel persona y a nivel empresario para que nos cuente un poquitito más de su idea, de cómo llegó, lo que creó y lo que le queda por crear. Aitami tiene 30, bueno, no sé, 31 o 32. Yo, gracias. Bueno, ¿qué? Tengo 30. Ah, coño, pues bueno, depende. Esto cuando se emita vas a tener 31. 31, Eso es 31, sí, verdad, ¿ves? 31. Estoy ahí a puntito ya a los 31 ya. Que me voy a estrenar en la treintena ahora. Va a tener 31 cuando esto se emita, ahora no. Y nada, es el loco que le ha dado por crear Siegel, bueno, aquí no se ve, que es la marca donde trabajo en el sector inmobiliario y bueno, vamos a intentar aprender un poquito bueno, conocerlo un poco mejor a nivel personal, también para que lave la imagen, que en el sector no lo quieren demasiado. Bueno, Y bueno, para que nos cuente más bien, aparte de eso, la parte a nivel de persona y empresario. Así que muchas gracias, jefe, por ser el conejillo de Indias en gracias. este primer A ti capítulo. por ser el primer invitado y quien abra la veda de este proyecto que tienes, que seguramente que te va a ir muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Así que nada, bueno, antes de meternos en la parte empresarial, sí me gustaría, porque yo conozco un poquito, pero bueno, para conocer un poco más, sí quién es Aitami a nivel persona, ¿vale? O sea, no el empresario, el tal, sino cómo crees tú o cómo te consideras tú a nivel persona, no a nivel empresario, para conocer un poquitito mejor esa parte y tal vez entender un poco cómo ha terminado ser ese Aitami empresario. Pues una buena pregunta, porque al final la parte profesional a mí me ha influido demasiado quizás en la parte personal. Y explicarte cómo soy yo en persona sin contarte cómo soy yo en el trabajo en sí es complicado porque está muy vinculado en sí, ¿no? Pero sí es cierto que te puedo decir que soy una persona que me tuve que reinventar siendo bastante joven. En parte de niño siempre era demasiado tímido, Ajá. muy introvertido. ¿Quién lo diría? Y poco a poco, pues, uno va cogiendo confianza, al final la vida es de confianza también, ¿no? De confiar en uno mismo y creerse las cosas que uno quiere hacer. Y con el tiempo, pues, he ido, digamos que adquiriendo esa confianza, adquiriendo conocimiento, adquiriendo, digamos que libertad a la hora de poder relacionarme con personas. También, por suerte, en nuestra profesión, el contar cada día con personas diferentes con las que hablar, con las que conocer y demás, pues me ha permitido también a entrenar esa capacidad, ¿no? Y a día de hoy, pues, gracias a que en su día pues, me metí en este sector y que he conocido muchas personas y demás, pues a día de hoy sí es cierto que ya no queda mucho de esa persona introvertida y tímida, aunque sí es cierto que a veces queda esas sombras, ¿no? Un poco timidón. A veces sí, a veces demasiado.
¿Sí? Sí, sí. No, no parece, no parece. No lo parece, pero la apariencia engaña, amigo. Sí, sí, sí. No, pues mira, eso con las apariencias sí es verdad, porque yo al final, cuando me metí en este sector, sí, al final te conocía, pero no te conocía a nivel personal y demás, hasta que, bueno, este año me dio por hacer el cambio. Pero sí es verdad que en ese punto, cuando dice las apariencias engañan, a mí particularmente me engañó mucho tu imagen como persona joven, por otro lado, joven, más joven que yo encima, por desgracia. Pero al final la imagen, sin que suene a mal o ni te lo tomes a mal, pero la imagen con los tatuajes y todo lo demás, contrasta mucho, o sea, o en el estereotipo que tiene la sociedad, esa imagen con lo que es ya después cuando es al nivel personal o a lo que es a nivel empresario. O sea que ahí en ese aspecto sí. Recuerdo perfectamente cuando me hice el tatuaje de la mano, que un compañero que a día de hoy está en nuestra oficina, que es Efrem, me dijo, tú estás loco, ¿cómo te vas a tatuar la mano? Que ya con eso no vas a poder trabajar más, que no vas a dar la confianza a un cliente. Y yo le dije, al final yo soy como soy, creo que también es cierto que esa primera impresión, si es negativa, después a la hora de uno expresarse y digamos, de conocernos, pues puede también ser un plus, ¿no? Ese cambio a lo mejor puede ser positivo. Y, y nunca, de hecho, en el día a día ni me acuerdo. Para mí muchas veces el tener tatuajes es como tener un lunar, ¿no? No te das cuenta que lo tienes, ¿no? Mm. Y sí es cierto que yo adquirí, entre comillas, esa visión, porque antes de dedicarme a este sector, yo ten en cuenta que me empecé con 22 añitos nada más, pero antes de dedicarme a este sector ya yo había recorrido, ya yo tuve un trabajo, empecé siendo taxista con 19 Sí. años en el sur de la isla, después me fui a vivir a Inglaterra, y ahí fue en Inglaterra donde aprendí un poco esa amplitud visual que aquí en Canarias a veces falla, ¿no? A Mm. veces mucha gente dice, el que ha estado aquí toda la vida es como que, muchas veces me lo han dicho, ¿no? De que vas así, como que Sí. no ves más allá del horizonte, más allá del agua, ¿no? Como se suele decir, estás en la isla y nada más que ves agua. Pero el vivir fuera y sobre todo en esa época que estaba, 21 años tendría ahí en ese entonces, 20, 21, estaba aprendiendo, estaba empapándome de conocimiento y demás, y el ver ese concepto de que veía gente con tatuajes en buenos puestos de trabajo y que digamos que eran muy profesionales, era algo que me gustaba de por sí, me llamaba la atención. Y sí es cierto que hace 10 años atrás era una locura el tener un tatuaje en sí, y cada vez lo vemos más normalizado, y cada vez vemos Sí. personas, digamos, que muy Sí, influyentes, o no, personas ha cambiado mucho. con... Sí, Igual que será para dentro de 20 o 30 años, que la generación de los que ahora tienen 20, dentro de 20 o 30 años, con 40 o 50, será muy diferente. hay de todo, evidentemente, pero sí Y es también muy cierto que... cultura. Aquí en España es muy así. Sí. Pero por suerte también los estereotipos están para cambiarse, ¿sabes? Y el tiempo, pues, cada uno pues, es como es, tener tatuajes o no tener tatuajes, o vestir de una forma o de otra, o da igual, al final no te define como persona y quizás el conocernos, el poder hablar y demás, pues, creo que es lo más importante. Sí es cierto que ese, entre comillas, estereotipo de esa mala impresión que te pueda ocasionar cuando momentos previos de conocer a una persona, pues que pueda jugar también una buena, pueda jugar a favor en sí, ¿no? Mm. El hecho de que después a la hora de conocernos en sí, pues veas que es una persona que pueda tener conocimiento, que puedas tener un tema de conversación con él con quien hablar, ¿no? Y Mm. entonces eso Sí, sí. que No, no, yo te impacta. digo, yo ahí en ese sentido sí me llevé una sorpresa muy buena en ese sentido, porque entre que no te conocía a nivel personal, que en el sector inmobiliario, en general, todo lo que había escuchado de ti había sido de todo menos bueno. Y demás, o sea, que después al final, o sea, tampoco, no de todo menos bueno, tampoco es que fuera muy malo, pero sí que es Es verdad que, que. es que a mí sí es algo que me choca porque al final a ver, yo llevo, como te decía, llevo 8 años y sí es cierto que a mí, por lo menos personalmente, nadie me ha dicho, nunca he tenido problemas con nadie prácticamente, siempre al revés, siempre he intentado ayudar a personas, incluso aunque vaya en contra de mis intereses, siempre he intentado, con quien he tenido siempre relación, siempre creo que ha sido buena en sí, quien me conoce sabe cómo soy, sabe que no soy una persona que mire ni siquiera por el dinero, ni que mire por los intereses personales, sino que al final me gusta que a todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo esté contento, porque al final si yo estoy, digamos, que feliz o estoy, ay, qué bien todo, que bien me va, y después mi alrededor está en el lado opuesto, Mm, mm, para qué lo quiero, ¿sabes? Si al final no lo puedo disfrutar, yo quiero disfrutar con gente que también sí, que le que esté vaya en la bien, misma que esté bien. situación, que digamos que y eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me gratifica de lo que es este proyecto que tenemos ahora mismo, el hecho de que ver que mi entorno también está, digamos que disfrutando lo mismo que yo también estoy disfrutando. Bueno, entonces, hablando de eso que dijiste de tu proyecto y tu entorno, ¿cómo fue? Entiendo que tú tenías taxista con 19 años, Ujú.
De ahí a Primer Londres. trabajo era muy complicado porque, que no me acuerdo qué año fue, si fue 2000, no te quiero mentir, si fue en 2010, 2011 aproximadamente. Em, España con crisis, no había prácticamente trabajo. A mí me gustaban mucho dos carreras. Me encantaba la abogacía y la arquitectura, diseño de interiorismo y demás. Entonces, la creatividad, el marketing, más o menos ya me conoces, siempre Sí, me ha gustado. Entonces, ¿qué pasa? Que era una época en la que el país era muy negativo todo. Veías mi entorno, era siempre todo negativo, crisis, no hay dinero, no hay problemas. Entonces, llegó una situación de decir, ¿para qué me voy a poner a estudiar? Si al final, por mucho que estudie, nadie consigue trabajo, ni siquiera los que tienen carrera. Y dije, me voy a meter ya a buscarme la vida, como quien dice. Antes de ser taxista, primero oposité para Cuerpo Nacional de Policía. Menos mal que no entré. He hecho de todo un poco en mi vida, ¿sabes? No entré, menos mal, gracias a Dios, porque al final, no por nada, yo respeto todas las decisiones que toma cada persona, pero sí es cierto que para mi personalidad quizás me habría sentido demasiado atrapado en un trabajo que a lo mejor no me habría dado la libertad que sí, que tenés después hoy. pude tener. Eh, y no, yo me presenté en un año que era muy, muy complicado, había nada más que 300 plazas en toda España, era casi imposible. 18 años, recién salido de los estudios de bachillerato. Y ahí fue cuando dije, vale, voy a opositar a ver qué tal me da. Suspendí por muy poquito, porque en el psicotécnico saqué muy buena nota, pero después en el teórico sí suspendí por muy poquito. Y a raíz de ahí dije, vale, opositar otro año es pérdida, porque al final estoy pasando mi vida y no avanzo. Sí, Y ahí fue cuando dije, voy a buscarme un trabajo. El único trabajo que pude encontrar, ¿cuál fue? Ser taxista. taxista. Entonces estuve ahí 2 años, ahí hice mi primera inversión inmobiliaria, me compré un precio que gracias a la crisis a mí me benefició, me compré una casa a un precio muy, muy barato. Y ahí empecé a cogerle más el gustillo del sector inmobiliario. Y ahí el resto es historia. Sí, bueno, es historia, pero que cuenta, es decir, ¿cómo fue? O sea, tú volviste de Londres, Sí, te picó el me gusanillo y fui te a Inglaterra, me fui a metiste. Inglaterra con la intención un poco de, ya no solo de aprender inglés, sino también por coger aire. Porque aquí no sé, yo me muestro siempre, yo que siempre pienso en positivo, siempre pienso el lado positivo de las cosas, ¿no? Y Y estabas aburrido de todo el lo ver que todo era negativo, negativo y ver que todo era como a lo muy Bangal, así, nunca, sí, como es, siempre positivo, a mí nunca eso, negativo. psicológicamente me restaba. También en ese entonces estaba estudiando un grado superior de edificación, eh, que era por la mañana dormir, de 2 a 8 iba a clases y a las 8 hasta las 4 de la mañana me iba a trabajar. Con O el sea, tema. era así y trabajaba de lunes a lunes, porque los sábados, sábado y domingo, como trabajaba menos horas en sí, pues tenía que compensar un poco. Pues el caso fue que ya por último estaba ya súper cansado de todo y lo dejé todo, dejé mi trabajo que tenía fijo, dejé toda mi vida en sí, mi familia, mis amigos, me fui solo a Londres, digamos que a buscarme la vida, a aprender inglés, no hablaba nada de inglés básicamente, y ahí pues bueno, estuve un añito, aprendí a defenderme bastante bien en inglés, a ver, digamos que gente triunfar, gente haciendo las cosas diferentes. Y ya cuando vine fue cuando ya vi una oportunidad de poder meterme en el sector. Era lo que más o menos uno quería y dije, pues vamos a por todas. Probé a la par, como mucha gente, ¿no? Que tenía esas dudas, ser agente inmobiliario y vendedor de Vodafone también. Estuve muy poquito, estuve nada más que una semana y poco, porque rápidamente vi que el sector inmobiliario era lo mío, era algo que me gustaba, era algo que me veía que podía crecer, que podía tener oportunidades, y a raíz de ahí fue cuando ya empecé a poner toda la carne en el asador y a trabajar. Muy bien, mira. ¿Y cómo fue ese cambio de ser agente, o sea, como la postura en la que estoy yo, a decir no, de dar ese pasito más y de querer meterte en el fregado que estás metido ahora? A ver, yo O que tal sinceramente, vez, o tal vez no pensabas en que el fregado se te no, iba a para hacer nada. tan grande como se te No está pensé haciendo. que fuera a crecer tanto el fregado como tú dices. A ver, el caso fue, yo era agente, no tenía ninguna responsabilidad más allá que facturar y me iba bien, ¿sabes? Facturaba bien. Em, pero ya fue en el año 2018 que yo quise crecer un poquito más y decidí hacer, dentro de en la agencia en la que estaba en su día, decidí dar un paso más, crearme un equipo. Añadí a mi equipo a 5 personas, de la noche a la mañana, amigos o gente así de mi entorno, sí, que les gustaba el sector, que decidieron empezar conmigo en un equipo. Me puse en un sistema de cuotas y prácticamente me vi pagando 2.000 euros al mes
por tener 5 personas en mi equipo, llevarme un 72%. Agentes que no sabían, que estaban aprendiendo y demás, y desde el día 1 tuve que pagar todas las cuotas. Entonces, al final, cuando ya llevaba 6 meses, ya sí es cierto que estaba soportando todo el peso yo solo, y me puse a hacer números, me puse a ver bien todo, porque la verdad que estaba cómodo. Al fin y al cabo, cuando tú emprendes y no tienes ni que tener en mente el tener que pagar rentas, tener que pagar empleados, tener que pagar nada, sino decir, oye, mira, yo tengo aquí pago toma y si me va bien, bien, y si no, pues cierro chiringuito y me voy a mi casa, ¿no? Mm. Pero ya veía que los números no me salían tanto. Dejaba sobre la mesa un 30%, aparte una mensualidad que no era poca, era bastante dinero. Estamos hablando que al año son 24.000 euros, ¿no sabes? Que no es poco. Entonces ahí fue cuando ya dije, mira, fue de un mes para otro, fue muy rápido todo, o de 15 días. Fue de decir, no aguanto más esta situación, me voy. Me voy, hablé con entonces era el director de oficina. Le dije, mira, yo voy a montar mi propia marca y me voy por mi cuenta y a buscarme la vida, como quien dice. En un principio se iba a llamar Rivero Realtor, era el nombre que tenía, de hecho, en el equipo mío en sí, ¿Mm? pero Menos mal que que cambiaste. cambió. Se iba a llamar así porque ese era el equipo que tenía yo ahí creado, era el nombre de nuestro equipo. Pero, pero después lo que pasó fue que me llegó, no una demanda, pero sí un aviso de demanda de Realtor, que es una marca, o sea, Realtor en sí, que mucha gente dice, soy Sí, sí, Realtor, sí. no, eso es una marca en sí. Sí, 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 sí. Entonces me llegó diciéndome que tenía que quitar ese nombre comercial porque yo lo había registrado. Y nada, lo quité. Entonces, buscándome una alternativa, fue cuando me puse, te digo, fue cosa de nada, de días nada más. Miré alternativa, no sabía qué nombre ponerle al proyecto, a la nueva agencia, y decía, "Oh, joder, voy a abrir una inmobiliaria sin nombre, ¿sabes? No sabía cómo hacerlo. Y ahí fue cuando me puse a ver alternativas. Vi que el inglés estaba ya demasiado quemado. Había muchas inmobiliarias ya que todo era home, house, o sea, era muy quemado en sí. Entonces ahí fue cuando me puse a mirar otros idiomas. Sinceramente, me puse con el Google Translate y me puse a mirar en otros idiomas. Y ahí fue cuando vi que en alemán la palabra ladrillo significaba Ziegel. Entonces vi que me gustaba el sonido, cómo era. El logo lo hice yo mismo ahí a mi En modo, Canva. a mi modo en el Canva, digamos que probando, hice diferentes versiones, tal. Preguntaba, porque los 5 que tenía conmigo en mi equipo, cuando yo le dije, mira, yo me voy, si quieren quedarse ustedes aquí, quédense ustedes, y si se quieren venir conmigo a la guerra, vamos a la guerra. Los que se vinieron todos conmigo y apoyándome en el equipo, les dije, ¿cuál logo prefieren? ¿Cuál te gusta más? Y al final la gente decía que le gustaba más el que tenemos actualmente, a mí me gustaba más. Y, y a partir de ahí, pues todo empezó. Después comencé, fue muy difícil al inicio porque, claro, no Sí, tenía normal. local, no tenía nada, venía también de haber facturado dinero, pero que me había gastado en 6 meses, En otras cosas. ya básicamente las cuotas me había gastado prácticamente casi todo lo que había ganado. Entonces, pues ahí tuve que buscarme la vida como siempre, tuve que ver alternativas y bueno, poco a poco. Bueno, y a día de hoy tenés, como te decía antes, un buen fregado. Que como publicaste, bueno, ahora diciembre bueno, mi experiencia cuando yo arranqué el año aquí, de que éramos dos pelagatos, con todos los respetos, pero que ahora somos una banda, no para de crecer y no sé, en ese aspecto, ¿tú cómo lo ves? A ver, Decir, hostia, o sea, ¿en no, dónde coño me metí? estamos preparados para mucho más ahora mismo porque al final... eh, Lo bueno es que hace como casi un año aproximadamente aprendí todo el camino que llevaba desde 2018, porque claro, en 2018, en junio, julio fue cuando yo empecé todo el proceso, pero sí es cierto que, bueno, tuve un caso de una obra ahí en Triana que se me paralizó por falta de licencia y bueno, se me paralizó todo, ahí fue, se me vino el mundo abajo básicamente, me tuve que reinventar de nuevo. Y ahí fue cuando, digamos, que empecé a abrir oficina. Abrí oficina por primera vez más de un año después, fue en noviembre de 2019 y 4 meses después vino el COVID. Entonces, claro, cerrar otra vez oficina y básicamente yo considero que nosotros empezamos después del COVID, básicamente, porque antes de eso no teníamos oficina, el equipo era muy... no había nada en sí. Entonces, ¿qué pasa? Que desde 2018 hasta después del COVID, yo iba aprendiendo, iba viendo los fallos, porque al final no tuve un espejo en el cual decir, vale, pues voy a ir por aquí, voy por allá, sino fue ensayo, error, vamos a probar esto, error. Me he equivocado 20.000 veces, como todo el mundo. Y Perdona que te corte. En ese aspecto vos considerás que es muy, o sea, muy al revés de cómo está visto en la sociedad española, de que a vos fracasar no, te vino de puta yo madre. agradezco los fracasos, o sea, yo digamos que muchas veces las cosas las hago sin miedo,
porque me da igual fracasar, ¿sabes? Porque si fracaso, digo, pues mira, cojo una anécdota, un aprendizaje, y cuando vuelva a hacer otra cosa, pues ya lo tengo. Yo he fracasado muchas veces en todo el proyecto en sí, ¿no? He tenido muchos errores o decisiones que al final no han sido las adecuadas y he tenido que cambiarlo y el equipo, otra vez vas a cambiar esto. Porque al Sí, final doy fe. soy muy meticuloso, soy de querer hacerlo todo perfecto. Entonces, cuando algo no me gusta, lo cambio rápido de nuevo. ¿Qué pasa? Que ya por suerte mm, hemos hecho tanto ensayo y error que ya sí he encontrado el camino de hacía bastante tiempo. Em, Todo esto creo que fue en diciembre de 2021, sí, hace un año aproximadamente, cuando empecé a entender que mi verdadero negocio no está en el que compra o vende una casa. Ese no es mi negocio. Mi negocio está en agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque al final, tú como agente que eres mío, tú eres mi cliente. Yo no Mm, soy tu jefe, por eso te decía. sí, sí. Tú eres mi cliente. Entonces, tu cliente no es mi cliente, es tu cliente en sí. Si yo te doy a ti el mejor soporte, tú podrás tener un buen negocio. Y si tú tienes un buen negocio, a mí como digamos que empresa que te está dando el soporte, me va a ir mejor. Mm, Y entre más agentes somos, pues mejor. Entonces ahí fue cuando empezó a hacer un cambio, a la evolución de decir, vale, ya no me importa tanto el que compra o vende una casa. El que me importa en sí es el agente inmobiliario. El que está, digamos, que buscándose la vida, básicamente, en muchas ocasiones, ¿no? De personas que están de autónomo, que ya sabemos que en España autónomo no es tan sencillo. mm. Personas como me pasó a mí en su día, que digamos que era una persona joven, que estaba produciendo, que era serio con mi trabajo, mis clientes tenían buena crítica de mí, pero no tenía quizás ese apoyo de decir, oye, estamos hablando que empiezo un proyecto y me estás cobrando, digamos que un dinero desde el día uno cuando tengo 5 personas en aprendizaje, déjame al menos un poco de carrerilla, o déjame soluciones, o déjame, por ejemplo, más espacio en oficina. Yo tenía 2 puestos para 6 personas cuando estaba pagando dinero. Entonces, esos errores que yo veía que estaban cometiéndose en el sector, ahí fue cuando yo empecé a decir, vale, y si solucionamos estos errores, ahí fue cuando empezamos a mejorar las condiciones, porque consideramos que una gente tiene que tener buenas condiciones para poder llevar un negocio a cabo. Si tú tienes un negocio, estás vendiendo, pero no obtienes el dinero en tu bolsillo, no puedes invertir en tu negocio, en tu comercio. Tú eres un negocio. Mm. Cada gente que está aquí dentro es un negocio, es independiente. Entonces, tú como empresa que eres, tú tienes que decidir, digamos que, quién es tu proveedor, quién es eh, digamos que tu apoyo. Y tú decides. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿cuál pensás que es el principal fallo que tiene este sector o lo principal en donde se puede mejorar? En general, dices tú, en el sector Sí, o sea, de... por ejemplo, teniendo en cuenta eso, es decir, al final yo entiendo muchas veces que quien quiere emprender lo hace, lo puede hacer por muchas cosas, o porque no le queda otra, o porque al final ve algo donde dice, coño, aquí se gana pasta, pues para que se la lleve otro, me la llevo yo, Yo creo que, o el punto de que mira, digas, bueno, yo veo que esto funciona, pero hay mucho que se puede arreglar, y entonces voy a hacerlo intentando arreglar. O sea, yo, por lo que más o menos dice, yo lo veo la parte tuya por esos dos lados, en el sentido uno, de al final, pues creo que estoy tirando dinero para otro y que puedo hacer más, y otro, decir, veo un montón de fallos que se pueden cambiar. sí, a ver, al final, si te das cuenta, tardé casi 3 años en darme cuenta que lo que el sector quería era lo que yo necesitaba cuando yo me fui, que era decir, mejor servicio, o mejor soporte, o mejores condiciones. Esas cosas en sí que yo dije, si yo a lo mejor hubiera tenido todo eso, si yo a día de hoy fuera un agente y hay una opción como la que nosotros tenemos aquí, yo no montaría todo esto, ni de broma. Mm. Esto es, yo me he quedado sin pelo prácticamente en 2 años, ¿sabes? O Sí, sea, sí, está la prueba esto, del pelazo que tenías ahí atrás. esto al final ha sido mucho estrés, yo no tengo vacaciones, yo no tengo días, mañana es festivo, por ejemplo, yo mañana estoy trabajando de nuevo, me vendré aquí a grabar vídeos, o pondré a hacer cosas del CRM nuevo, no paro, pero al final también es cierto que lo he llevado como algo que me gusta en sí, es como decir, día de vacaciones, día libre y me voy a la playa, yo prefiero a lo mejor quizás ponerme con mis cosas de estas así, me entretiene, me gusta, ¿sabes? Lo disfruto. Entonces, esto no está para todo el mundo, esto no está para todo el mundo, el querer entrenar mientras los demás están durmiendo, el querer trabajar mientras los demás están durmiendo, el querer hacer cosas mientras los demás están disfrutando de su día, eso no está para todo el mundo. Y me considero, digamos, en ese sentido afortunado, porque es que me gusta hacer esto. ¿Sabes? Me gusta, digamos, que coger un día festivo para venir a trabajar o para venir a hacer esto, porque al final es como decir tienes un hijo y me gusta cuidarlo. Entonces es parecido. Y creo que
un poco a tu pregunta de antes también, ¿no? Que me estoy yendo por las ramas un poco. Ajá. No, pero a Eh, ver, se trata de eso, esto es hablar. a ver, lo que necesita el sector en sí, bajo mi punto de vista, es lo que yo necesitaba también como agente que fui en 2018, que es un sector que mire más al autónomo, un sector que mire más a ese pequeño empresario y que pueda, digamos, que impulsarlo. Lo normal en las inmobiliarias es la regla del 80-20, tú lo conoces, ¿verdad? Que es el 80% son relleno y el 20% son los que tiran del carro. ¿Por qué nuestro modelo de negocio es el más rentable de todos? Que sé que hay mucha gente por ahí, porque a mí me llega todo a los oídos. Y me hace gracia porque también, al igual que las críticas que me han llegado, que después a mí nunca me dicen nada, pero por detrás sí sé que hay bastante crítica, cuando no he dado razones para ello, pero entiendo que el modelo de negocio nuestro pues está, digamos, que generando un poco de resquemor por ahí, ¿no? Es entendible. Eh, Nuestro negocio es el más rentable porque nosotros tenemos el 80% es productivo y el 20% no. Entonces yo no dependo ni de uno, ni de dos, ni de tres. A mí se me pueden ir 5 agentes muy productivos que mi negocio sigue facturando. Porque tenemos una base de muchos agentes que son productivos. Ya tú lo estás viendo aquí, casi toda la agencia en sí son agentes que venden. Entonces yo recibo poquito de muchos, no Hasta, mucho de hasta, pocos. hasta cierto coraje me da. No, No, al es broma, final, es al broma. final, al No, final pero es al final, así. mira, al final sí, a mí particularmente es un concepto que me gusta porque creo que al final es el punto ese de que el talento atrae al talento. Es que es vital. Y el cliente Y está, también está cuando guay. trabaja, cuando el cliente cuando trabaja, que quiere vender su casa y trabaja con un agente de aquí, si vas a la competencia, el 20% te va a dar un buen servicio y el 80% no, aquí es al revés, te van a dar el 80% un buen servicio, el otro 20% no te lo va a dar porque si no se van fuera, evidentemente. Y eso quieras o no, también la calidad que recibe el cliente al final es mucho mayor, porque el concepto, después cuando tú vas, digamos que decir, soy agente en esta marca, pues te da cierto prestigio también, ¿no? Y eso también posiciona. Y otra cosa también muy importante es que nuestros agentes tienen buenas condiciones, porque considero que como empresario que eres, como empresa que eres, como autónomo que eres y tienes tu propio negocio asociado a nuestra marca, tú eres quien tienes que tener el dinero de tu trabajo. Y si tú quieres después invertirlo, yo te voy a dar soluciones. El proyecto del CRM, por ejemplo, el marketplace que tiene ahora mismo, ahí te vamos a dar servicios adicionales. Por ejemplo, ahora, como sabes, hemos contratado a una persona en Madrid, especialista en marketing, en SEM, para empezar a hacer posicionamiento. Tú a partir del año que viene perfectamente puedes decir, vale, quiero hacer una campaña publicitaria en diferentes plataformas, en Will Ads, en Meta Business, en diferentes vías que puedan haber, y quiero empezar a captar gracias a esa vía, que sea automático, que sea, digamos, que un simple anuncio te lleve a una landing y esa landing me da un dato de un cliente y ese cliente ya es un prospecto que tengo para vender. Vale, eso te lo ofrezco. ¿Tú lo quieres coger? Lo coges. Si no lo quieres coger, no. Pero si lo quieres coger, te cobro el servicio. Evidentemente, tú en vez de contratar una agencia de marketing externa, te Sí, ofrezco yo a sí. ti la mía. Entonces, al final, si te pones a pensarlo, yo te estoy dando buenas condiciones, pero estoy haciendo que tu dinero vuelva otra vez a mí a cambio de servicios adicionales, que tú tienes la libertad de escogerlos sí o no. Bueno, De nada me sirve darte a ti unas condiciones que no son tan buenas y después tú no tienes capacidad de poder invertir, no tienes capacidad de hacer crecer tu negocio y vas siempre mermado. Bueno, y con eso que decíamos antes, yo creo que la sociedad española está y no está en el sentido de eso de emprender. Yo creo que hay mucha mentalidad todavía de funcionario. Entonces, ¿qué pensás que verdaderamente falta para con eso, para tener ese punto de arriesgar, de emprender, de hacer algo diferente? Quizás que la gente se debería tener más interés en el autoconocimiento. Digamos, la sociedad en sí no te educa para que tú seas un empresario o que emprendas o que tengas tu propio negocio porque no interesa. La dependencia, que haya gente que esté dependiendo de lo que viene siendo del Estado en sí, pues eso es algo que todo el mundo conoce, que eso desfavorece a lo que es cualquier partido político. Pero lo que creo que faltaría un poco es que la gente sí tenga esa intención o esa, digamos que ganas de querer tener autoconocimiento, ya no solamente en el mundo de emprender en sí, sino de cualquier cosa. Hoy en día no hace falta ni siquiera ir a la universidad, todo está a un clic. Entonces, pues al final, si tú ves que estás en una situación que estás atascado en tu vida, que no avanza o lo que sea, pues tú tienes que pensar en qué me gusta y en lo que me guste, pues intentar tener conocimiento en ello.
Y a nivel de eso de emprender, ya ahora después que tú has emprendido, primero digamos al punto de como agente, que yo creo que también es un punto de emprender, porque es Sí, el cambio también como de que eres autónomo, de manejas tu tiempo y demás, y al final es un concepto. A mí me pasa muchas veces con todos los clientes, todo el mundo no tiene ni puta idea de que somos autónomos o cómo es la la historia y gente, demás, pero en ese punto de emprender, a día de hoy, ya después con todo lo que sabes, o sea, no algo específico en lo que es el sector, sino tú como emprendedor, o sea, si hoy tuvieses que volver otra vez al 2018, ¿qué consejo te darías de hace 5 años a la hora de emprender? ¿Vale? No específico del sector, sino de decir, sabiendo lo que sabes ahora, hace 5 años, digo, hubiera tirado por aquí. te voy a decir algo que quizás te va a sorprender, pero no me daría ningún consejo, porque agradezco el camino que he tomado, agradezco los fallos que he hecho y agradezco todas las emociones que he vivido, he llorado, he reído, todo eso lo agradezco y eso no lo cambiaría por empezar de 2018 con todo el conocimiento y tener las cosas ya hechas ya. ¿Sabes? Como ahora mismo tengo 30 años, tengo ya el conocimiento para decir, si mañana esto me va mal, vuelvo a emprender otra cosa, porque ya tengo ese conocimiento en sí. Entonces no me daría ningún consejo, sino haría lo que hice. Tira, tú sería, te ves con el yo de hace 5 años y dices, tú tira, que ya vas viendo. Mira, ya se va viendo, sí. Ahora sí es cierto que uno tiene un conocimiento mayor de proyectar, de hacer las cosas diferentes, porque al final el tiempo y las experiencias y los golpes te van dando conocimiento, ¿no? Pero te digo, me lo he pasado muy bien. Sí, volvemos al concepto ese de lo importante que es aprender a fracasar y cambiar esa mentalidad de que el fracaso es bueno. Fracaso es la mayor virtud que hay. Para vos el fracaso ha sido mucho más importante que, Sí, que sí, el éxito. sí, sí. Yo cuando tengo éxito no le doy importancia, cuando tengo fracaso sí. Y cuando tengo fracaso digo, esto no me gustó como lo hice, lo intento hacer de otra forma. Así en todo. Muy bien. Y con lo que decías antes, si no, digamos, si no fuera emprendo otra cosa y demás, si la pregunta es, si no fuese agente inmobiliario, o sea, si no te hubiera dado por meterte en esto, yo fíjate que al final a vos la cabeza nunca te para, pero dije, bueno, olvídate, el sector inmobiliario, imposible. ¿En qué otra cosa te hubiera dado bueno, por meterte hace 4 o 5 años Ujú. y meterte ahora sabiendo todo lo que sabes? Porque hace 5 años no tenías ni idea de nada, o sea, una idea en el sector inmobiliario, que es donde estabas, pero no tenías idea o concepto a nivel de emprender o todo lo demás de por dónde podría ir más la parte de negocio. A ver, yo soy, digamos que, es lo que te decía antes, yo empecé en el sector en parte porque me gustaba, o digamos cuando terminé de estudiar me gustaba mucho la abogacía, la arquitectura y diseño de interiores, como te dije antes. Este sector tiene las tres cosas mezcladas. Tienes abogacía, tienes muchos temas de leyes y demás, y de lo otro también. Entonces, creo que este sector me apasiona. Entonces, no habría otro sector que sea tan importante para mí como este. Pero sí es cierto que estoy ya mirando alternativas de otros sectores para, digamos, que dividir lo que son mis fuentes de ingresos y mis inversiones. Ahora mismo, por ejemplo, tengo los ojos puestos en el sector de la restauración. Me gustaría abrir, que ya creo que estamos en proceso de hacerlo en breve, un restaurante. Eh, Hay proyectos también digitales. Estaba también más allá mirando sobre, bueno, el tema de la agencia de marketing que ahora también Ujú. queremos abrir. También desarrollo de informática también me gusta bastante. De hecho, con todo esto del CRM, pues aprendí bastante y es algo que también me gusta. Creo que el futuro va hacia ahí, el tema de la digitalización y demás. Y bueno, hay diferentes campos, pero el sector inmobiliario, soy un apasionado de él. Entonces, al final, si no hubiera emprendido en Pero el sector, ¿pensás que te vas a jubilar sí, involucrado en este sector? sí. Sí. Mira, y de una cosa, a día de hoy, posiblemente, que tú sabes cuáles son más o menos nuestros números, creo que estamos en el top 5 seguro de las agencias de Gran Canaria, al menos. Eh, yo a día de hoy sigo enseñando alquileres y sigo enseñando casas. Me gusta al final. Y a lo mejor puede ser que cuando tenga 50 años, pues siga haciéndolo. ¿Y por qué? Porque me gusta, me gusta. Entonces, sí, me veo toda la vida a lo mejor vinculado al sector este. No sé de una forma o de otra, Sí, pero sí, tal vez no tan directo vinculado. de con 60 años haciendo un Hombre, alquiler, pero no creo. Ahora, por ejemplo, también estoy mirando un proyecto, pues no te lo puedo contar aún, pero sí estoy mirando un proyecto que es sector inmobiliario, pero no es de intermediación, sino es otra cosa también que estoy desarrollando también con el informático y demás, y puede ser muy, muy buena idea, porque no hay nada que yo sepa en toda España.
De eso se trata, ¿no? Y bueno, ya tuviste un poco por encima el otro día Sí, también. sí, yo estoy calladito la boca porque Y no... creo que puede ser muy, muy, muy bueno. Creo que podemos. Pero bueno, Y, y ya por terminar, pues te voy a hacer 2 o 3 preguntas más y después vamos a ir a un ping-pong rápido, de cosas que no tienen nada que ver. Pero con esto, puestos hasta ahora, digamos, de cuando empezaste, vamos a decir, hace 8 años, ¿vale? Como agente. 2014. Ahora, sí, bueno, hace 8 años. Sí, sí. De cuando empezaste ahora, un sueño que tal vez te hayas propuesto y que hayas cumplido, y a día de hoy, uno que te queda por cumplir. Mira, yo recuerdo de niño me puse un sueño, que creo que lo llegué a comentar alguna vez, que no lo he llegado a cumplir, pero también lo cumplí. A mí siempre me gustaban mucho los coches, de niño. Y recuerdo cuando era un niño que yo siempre decía, mi meta es que antes de los 30 tengo que tener un Ferrari. No lo he cumplido, no lo tengo. Pero al mismo tiempo lo habría podido cumplir si hubiera tenido otro tipo, a lo mejor, de mentalidad. Entonces, ahora mismo la verdad es que no tengo un sueño de decir, tengo algo que... Todos mis sueños los tengo en proceso. Mi sueño ahora mismo, por ejemplo, es expandirnos a nivel nacional en lo que es el sector, abrir otros campos y demás. Pero estoy en ello, estoy en camino. ¿No? O sea que queda como entre comillas en suspenso. Sí, no tengo ningún sueño ahora mismo que me haya quedado diciendo, ay, no lo pude cumplir. Creo que si algo ha sido, soy un cabezón. Sí, los sueños van cambiando a medida que uno va Lo avanzando, voy digamos. adaptando, lo que sea, pero lo que quiero conseguir, tarde o temprano lo consigo. Y a raíz de festivos trabajar, a raíz de vivirlo con pasión. Y con lo que decíamos antes de jubilarte, si te jubilarías, trabajando en esto o no, pues vamos a suponer que te jubilas mañana, Ujú. ¿vale? A día de hoy, olvidándonos de la papá Estado, ¿vale? ¿Cuánto tiempo vivirías jubilado? O sea, es una adaptación de la pregunta de Sí, Broncano de a ver. ¿cuánto dinero tienes? No te voy a preguntar lo que has follado, pero decir, vamos a hacerlo de otra manera. Si mañana te jubilas, ¿cuánto Pero se tiempo pregunta, podría a vivir ver, si tú te jubilado? refieres a mi libertad financiera, ¿cuánto sería? Pero es difícil, porque a día de hoy, por ejemplo, mis gastos son muy elevados. Entonces, mis ingresos también son elevados, pero mis gastos son muy elevados. Si yo me jubilara, tendría que recortar mi ritmo de Hombre, la vida oficina por lo menos y no de la ibas a tener que oficina y pagar. tener que quitar todo lo que viene siendo el sector y demás, pero podría vivir unos cuantos años. Digamos que no te voy a decir cuánto dinero tengo, No, 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 tampoco quiero. pero tengo ahora mismo capacidad. Vamos a hablar de no de jubilarme, sino tengo capacidad como para abrir una oficina en el centro de Madrid durante 3 años sin facturar. Bueno, no está mal. O sea que el pronóstico ahora de poder abrir ahí va un Sí. poco por ahí. Aunque bueno, Otra jugada de sí, aunque arriesgarnos ahora a la ver qué cabeza no pasa. te para. O sea, vos ahora decís Madrid, pero después dentro de 15 días Exactamente. aparece en cualquier lado. Bueno, vamos a hacer un pequeño ping-pong, ¿vale? Que son preguntas que al final se las voy a hacer a todo el mundo, ¿vale? Porque al final el proyecto del podcast, tú eres el primero, eres la hada Vale. madrina, el que inaugura, pero bueno, la idea es que durante todo el año, pues cada mes va a haber una persona diferente y al final las preguntas y lo que salga y demás, pues todo va a ser diferente en función de con quién hablas. Pero bueno, una parte que sí quiero tener igual con todo el mundo Ujú. es hacer un pequeño ping-pong de preguntas y respuestas rápidas, a ver qué sale para después a final de año pues hacer un resumen, a ver qué responde cada uno. Así que pregunto, pero responde rápido, se piensa poco. ¿Estamos? ¿Preparados? Dale. Venga. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Porque detrás de cada propiedad siempre hay una historia, que es nuestra. Bueno. Si fueras una película, ¿de qué género sería? Buena pregunta, porque no soy muy cinéfilo, pero quizás de suspense. Eh, yo ahí, bueno, sí, te diría yo de un poco, pero bueno, serías un mí. Bueno, cuando eras niño, ¿qué querías ser de mayor? Pues nunca tuve una profesión. ¿Mm? La conocí tarde, nunca tuve siempre preguntaba, yo siempre decía, ya veré ya. ¿Qué le preguntarías a tu yo dentro de Bueno, 20 años? perdona, ahora vuelvo. Mi padre quería que fuera carpintero como él, pero yo no quería, y ¿Mm? entonces por eso no tenía una profesión definida. Me encalcaba para que fuera carpintero, pero yo no quería. Mira. Bueno, ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Aparte del número de la lotería. Esa pregunta es complicada. Ahora que Rapidito, venga.
sin pensar. Esa es complicada, esa es complicada. ¿Qué le preguntaría yo? Venga, tic-tac, tic-tac. No te sabría decir ahora. Bueno. Si pudieras viajar en el tiempo, Ujú. ¿viajarías al futuro o al pasado? Al pasado. Vamos a dejar el suspense del por qué. ¿Volar o ser invisible? Volar. Volar. Si pudieras cenar con un personaje famoso, ¿con quién cenarías? Una pregunta también, ¿eh? Pues tiene que responder. Que la verdad que Ya me no. dejaste una colgada, la de los 20 años, venga. Rápido, el primero que se te venga. Mm, bueno, quizás con Cristiano Ronaldo. ¿Eh? Sí, porque me gusta que haya sido una persona que se haya entrenado para poder llegar a ser quien es. Ahí es un poco como el de se nace o se hace, ¿no? Un Sí, poco entre nació y se hizo. tiene talento y también lo ha entrenado. Entonces, pues, Bueno, ¿y un personaje histórico que ya no esté vivo? ¿Con quién? quizás con Michael Jackson. ¿Sí? Sí, no porque digamos que sea un artista que yo que admire, como digamos que esté escuchando su Sí, como música y demás, cantante o qué tal. pero sí ha sido una persona muy relevante en un campo en sí, ha sido muy especialista en su campo en sí. Y creo que ¿Eh? si Bueno, lo consiguió por algo será, ¿no? Tendrá que tener algún secreto, algún sí, el truco. secreto de cómo terminó, empezó negro y terminó blanco también. Bueno, como que ya eso antes de... ¿Sin cuál de los 5 sentidos podrías vivir? con el olfato. Yo tengo muy poco olfato yo de por sí, ¿Sí? muy poco. Bueno, Tengo muy buena vista y muy poco olfato. ¿qué fue antes, la gallina o el huevo? El huevo. El huevo. Vamos a dejar también por qué. ¿Qué te llevarías? Una cosa que te llevarías a una isla desierta. A mi novia. No, es una cosa. Ah, bueno, verdad. No lo escuché, ¿sabes? Mi Pero bueno, portátil. está bien que te la llevarías, ¿no? Pero bueno. Mi portátil, pero con conexión a internet. Bueno. Si te pudieras intercambiar con alguien por un día, ¿con quién? Por un día, Un día sos tal persona. pues... Pues buena pregunta, ¿eh? Pues no lo había pensado en sí, Coño, pero... cabrón, ya me va dejando 3 colgadas. Venga, rápido. Con Amancio Ortega, que Ah, ha conseguido lo que tiene. venga. Eh, si te ganas ahora el gordo de la lotería de Navidad, ¿Mm? ¿qué es lo primero que haces? Sería mi vida normal. No haría grandes cambios. Evidentemente tengo mucha más capacidad de invertir y demás, pero seguiría emprendiendo, seguiría haciendo, porque al final es lo que te decía antes, es lo que me gusta. Un momento de tierra trágame, de que Buah, te mató la vergüenza. sí, no recuerdo, la verdad, así ninguno. No, sabes, Nada. no, Bueno. no recuerdo ninguno, la verdad. Un miedo. Al fracaso, no. No, miedo. Es que tengo muy pocos miedos y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho en la vida. Eh, pero quizás a la soledad en parte también. Mm. Aunque soy muy solitario, pero quizás tengo miedo a la soledad, que cuando Sí, puede necesite a ser alguien, no tenerlo. Y por suerte sí tengo siempre gente a mi alrededor. fiesta o manta y peli. En esta etapa de mi vida, manta y pele. Anteriormente, Antes fiesta, fiesta y fiesta. ¿Una película? mm, pues mira, de niño había una película, me acuerdo, que la veía siempre en tele, pero nunca la terminé de ver y nunca la he terminado de ver. Y creo que era, si no me acuerdo, no me equivoco mal, Armageddon, creo que se llama, que es la Sí. de que va a la luna y demás. Nunca la he visto entera y siempre la veía por la tele, me gustaba y nunca la terminé de ver. Y quizás esa película porque nunca la llegué a terminar de Pues venga, ver como y ahora sos más de manta y peli, te la sí, podés sí, 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 apuntar. sí. Ya ves tú, que nunca, y siempre la veía además decía, tengo que terminar de verla y nunca la terminé de ver. Y ahora Pues que ya me sabes, preguntas, para la pues próxima manta y peli. sí, sí, sí. Una comida, Te diría dos. aparte del pizarroyo. Pizza y hamburguesas, soy esas dos siempre. ¿No? No podés vivir sin. Sí, mi familia. Venga. Y la última y la más importante. Pablo Picassarri es Buena gente. eh, Buen agente. agente. Vale, Y vale. buena gente también. Bueno, buena gente. Sí, vamos a ver. Mal año no hemos tenido para ser mala gente. El año siguiente será mejor. Eso esperemos.
Bueno, para terminar, ya vamos a hacer entrega del regalito. Aquí, soporte técnico de Don José, ¿vale? La camisetita de aquí, del P al cubo, Pablo Picassarri Podcast, con su hashtag Don Aitami Rivero, ¿vale? Yo Qué bueno. espero que le entre, yo creo que sí. Si me entra a mí, es Sí, la sí, misma sí, talla. sí. O sea, que Es si me una... entra a Sí, mí, sí, a sí, vos te sí. tiene que entrar. Esto entra seguro. Así que Oye, vamos a ver qué tal sale el invento este de grabar del podcast y gracias porque en saldrá parte yo te bien, digo seguro. yo creo que en parte tú has tenido gran culpa, o sea, directa e indirectamente de que con eso mismo que decíamos antes, de emprender, de querer hacer algo diferente y demás y en Marcar parte diferencias, claro. no estancarme dentro de lo mismo, ¿vale? Creo que directa e indirectamente he tenido la culpa y más allá de no por hacer la pelota, de Siegel y todo lo demás, pero sí quiero que era la mejor persona para ser la hada madrina del proyecto, que esperemos que salga bien. O sea, la idea es que este dure todo 2023 y siga. No para hacernos famosos, pero bueno, al final con eso, con la idea de mostrar una cara diferente mía, del sector y de todo, así que Yo creo que sí, al final has conseguido que algo que es improvisado totalmente, me he sentido bastante cómodo. Has sacado mi lado tímido, me has quitado ser introvertido. Y nada, yo creo que te va a ir muy bien porque digo, creo que haces sentir cómoda a la gente y eso también la gente se puede abrir a ti y comentarte todo ay, qué sin bonito, pelos en la lengua. qué bonito. Muy bien. Gracias, jefe. Así que nada. Nos vemos, siguiente capítulo. Sé a quién vamos a entrevistar, pero no lo voy a decir, ya se verá. Así que nada. Muchas gracias. Espero que les guste, que no sea mucho tostón y que sigan viendo los demás. Hasta luego.